El ajedrez de justicia es una lección divina, es una lección moral, es una lección ética y es una lección de la magia. Y le voy a explicar el contexto en el cual se debe utilizar. Regla 1. ¿Sabe cómo gana el demonio? El demonio gana, no siempre, a veces, pero el demonio gana a través de la bronca, del odio y del rencor, el esto común. Fulana hace alguna magia negra. Bien, es su derecho. No es amiga mía, es su derecho. Es del otro lado, del otro bando, diría. Bien, es una opción de vida. Mengana, una conocida de ella, es convencida que ella le hizo una magia negra porque ella perdió un bebé, que patatí, patata, etc. Mengana entonces tiene dos opciones. Opción número 1, escuchar el pai de cierta religión, etc., que la convence que es la otra que hizo una magia negra, entonces que a una magia negra ya debe oponer una contramagia negra. Mentira. Mentira total. No hay, el que opone una magia negra a una otra magia negra es una persona que queda presa junto con el agresor. Es una mentira total. En realidad, a una magia negra hay que oponer una magia blanca de alto nivel, la más alto nivel que haya es la alta magia ceremonial, la más cerca de Dios, diría, en los medios y la potencia. Bon. Entonces viene el segundo problema, el castigo. ¿Tiene un ser humano derecho a castigar a otro ser humano? Ya le digo que no. No, porque nadie conoce la historia real. Ningún ser humano es capaz de calcular el grado de sufrimiento al cual un violador ha llegado para llegar a un viol, un asesino ha llegado para llegar a asesinar. Nadie puede imaginar la suma de sufrimiento de una persona y nadie tiene derecho ni medio de calcular la tasa de responsabilidad real, que sea responsabilidad mental, responsabilidad moral u otro. Cada uno de nosotros es el resultado de una educación trastornada, de violación mental de todo tipo que hemos recibido en la niñez y somos el producto del ambiente en el cual hemos vivido hasta ahora. Y pocos de nosotros tuvieron el valor y la fuerza o el coraje de poder escapar a este ambiente y romper con los moldes y los esquemas que el medio le ha creado. Yo he visto gente nacer en una villa, ir a la escuela la más cercana de la villa, ir de la villa al taller a la curtiembre la más cercana, volver a vivir a la villa después de casarse y tener hijos que nacen en la villa. Da una historia, da una historia que tal vez los transforma en paria. No es la culpa de ellos. No hablo como político social. Estoy diciendo que cada uno tiene una historia que explica sus actos y que entonces ningún ser humano tiene derecho a juzgar a otro ser humano. ¿Cuál es el papel de la justicia? Dar miedo. Porque solo con el miedo y la autoridad se puede mantener equilibrada una sociedad. Si cada uno podría hacer todo lo que quiere sin límite ni miedo a castigo humano, en este caso, la sociedad ya hubiera desaparecido. Entonces, ¿qué viene a ser el derecho al castigo y qué viene a ser el ajedrez de justicia? El ajedrez de justicia es un concepto según el cual, como ningún ser humano tiene derecho a castigar a otro porque ninguno de nosotros puede evaluar la real culpabilidad de un agresor, de un maleante, de lo que sea, entonces podemos pedir a Dios de hacerlo. Cada vez que tenemos la sensación que estamos agredidos, que estamos víctima, que nuestro paciente es víctima o sufre de una agresión permanente de alguien, tenemos derecho a citar a esta persona en Tribunal de Dios. Así interviene el ajedrez de justicia, justamente. Una vez que hemos hecho tenemos que hacerlo con una actitud de indiferencia, no con actitud de bronca. Tenemos que hacerlo con la actitud siguiente. Yo no sé si fulano es culpable, no voy a decir palabras porque cuando uno ha sido robado, cuando uno tiene una hija violada, perdió un hijo por un balazo, puede decir cualquier cosa que tiene sobre la lengua, pero cada uno imagina. Creo que yo he conocido un padre cuya nena de 3 años había sido violada y asesinada, y yo creo que todo el mundo comprendería que toma una pistola y vaya a matar al asesino. Todo el mundo lo comprendería, pero poco lo harían en realidad. Entonces, basándose sobre lo que decía del ajedrez de justicia, no tenemos derecho a castigar. Es mucho más normal, muy fríamente,
con una resolución bien clara y concreta de decir, convoco a fulano de tal, mi agresor, en tribunal de Dios y acataré la decisión de Dios. Y aquí, ¿qué vemos? Vemos que a veces una persona que creemos culpable no le pasa nada y de repente ocurre un accidente a otra persona de la cual nunca hubiéramos sospechado. Indagando descubrimos que es esta persona que estaba el verdadero responsable. Este es particular en los robos, por ejemplo. Hay un medio de hacer el ajedrez de justicia ciega sin saber quién es el agresor real. Cuando hubo agresiones de magia negra, el ajedrez de justicia desempeña un efecto terrorífico. La gente que hizo agresiones de magia negra recibe multiplicado sus propias agresiones. En general pasa así. A menos que nosotros, la supuesta víctima, le hayamos dado motivos para una agresión. Ve que es muy matizado. Esta es la justicia divina. Cuando uno pide un ajedrez de justicia, tiene que ser bien seguro de ser la víctima y no debe tener ninguna duda, porque Dios va a meter en la balanza el agresor y el agredido y castigará el agresor real, no la víctima que grita primero. Este tiene una ventaja, es de cortar todas las resacas que puede haber de magia negras, inmoviliza una situación completa, corta las consecuencias de magia negra, castiga, etc. Dios en este caso desempeña el papel de inspector, de interrogador, de detector de mentira, de verdugo inmediato o de ser o santo que perdona. Todo a la vez en un solo ritual en minutos. Yo no sé si se recuerda el caso de esta jovencita de 20 años que trabajaba en una fábrica química. El capataz, un hombre mucho mayor que ella, le tenía ganas y la presionaba totalmente para poder tener relación. Esta chica tenía un novio y también tenía un papá enfermo y debía mantener la familia con este pobre sueldo. No podía ni utilizar el caso de acoso sexual porque no lo hubiera podido demostrar, perdía su empleo en el lugar y en muchos lugares. Bon. Nos vino a ver, ¿no? Se nos pidió el ajedrez y pasó algo de inimaginable. Nunca lo vi funcionar tan rápido. En 3 días, este capataz tuvo un erisipel deformante de la cara, fue echado de la empresa porque se descubrió que robaba. Esta chica fue confirmada en su puesto. A ningún momento nadie deseó nadie quiso Fue el juicio de Dios. En una cierta época, en la época de las cruzadas, había justamente lo que se llamaba el juicio de Dios, cuando 2 caballeros se enfrentaban en un parque y a caballo andaba lanza contra lanza y estaba el juicio de Dios. El concepto de juicio de Dios ha existido en muchísimas épocas. Cuando el hombre no puede decidir, deja a Dios decidir, en realidad. Así. Esta es la función de este ritual y el concepto en el cual hay que emplearlo.